Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria el haber contado conmigo para el Comité Científico y para organizar esta mesa y, sobre todo, por la parte de optimizando esfuerzos. ¿Por qué? Porque vamos a intentar hacer una mesa amena en cuanto al viaje terapéutico que tienen los pacientes y a nuestra forma de acompañarlos. Con lo cual vamos a demostrar el esfuerzo de la profesión farmacéutica de cara a poder optimizar los tratamientos de nuestros pacientes, tanto desde la infancia hasta la edad más adulta, incluso en los últimos días de su vida. ¿Y por qué esta mesa? Bueno, pues ya en el año 2020, según los datos que están registrados en el Instituto Nacional de Estadística, más del 19% de la población española y de la Comunidad Valenciana también, como podemos ver, estamos bastante a la par de la media nacional. Más de este 19% de población está por encima de los 65 años. Y dentro de esta población es más del 90% los que muestran un problema de salud crónico. Un problema de salud que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es la farmacoterapia, pero sí con otras comorbilidades. Es por ello que en las últimas décadas todo el sistema sanitario se ha intentado reorganizar y realizar una atención centrada en la persona. Pero sobre todo en episodios de crisis como el que hemos vivido últimamente, este sistema, que ha mejorado bastante la atención a los pacientes, al final puede resultar en que por una falta de comunicación entre los agentes sanitarios, el paciente pueda ser un ping-pong entre diferentes de nosotros. Es por ello que de cara a la continuidad asistencial, lo ideal y hacia lo que todo se enfoca, todos los esfuerzos actuales se enfoca es hacia la integración clínica real del paciente con todos los clínicos, ¿vale? De forma que sea el paciente el que esté integrado en las decisiones clínicas y que haya una intercomunicación bastante eficaz y eficiente entre nosotros para así poder lograr el objetivo de todo el sistema sanitario, que es conseguir la mejor calidad de vida y la mejor experiencia del paciente cuando necesita de nuestros cuidados. Es por ello que la integración clínica nos conlleva a la continuidad asistencial, que en una de sus múltiples definiciones principal es la percepción del propio paciente con respecto al nivel de coordinación entre nosotros y las expectativas que tiene el paciente en la atención recibida a lo largo del tiempo, y que ésta debe ser coherente con sus necesidades, tanto a nivel sanitario como a nivel de contexto personal y o espiritual. Es por ello que engloba 3 esferas, que estoy viendo que una de ellas no aparece, pero bueno, una esfera sería la continuidad en la gestión, es decir, la coordinación de la atención sanitaria de todos los agentes sanitarios, la continuidad en la información, que quiere decir la disponibilidad o el flujo de información sanitaria de cada paciente del que podemos tener acceso todos los profesionales, y luego la continuidad en la permanencia de la experiencia del paciente con sus profesionales más cercanos. Por ello, muchas veces nos encontramos con un montón de procedimientos y procesos que el paciente puede estar un poco perdido, ya que puede participar tanto de manera directa como de manera indirecta sin ser consciente, ya que la profesión farmacéutica es una de las principales profesiones en la continuidad asistencial porque, aunque no lo creamos, entramos a formar parte del paciente, ya hemos dicho, desde etapas muy tempranas de la vida, sobre todo desde la oficina de farmacia o el farmacéutico de atención primaria, como a lo largo del resto de la vida, por orden natural, en el cual podría el paciente necesitar de los recursos de farmacia hospitalaria o incluso de la farmacia sociosanitaria. No debemos olvidarnos también del papel fundamental de los farmacéuticos de las instituciones sanitarias de cara a mejorar o optimizar estos esfuerzos de cara a esta continuidad asistencial, sobre todo en las primeras etapas, que son como etapas que se quedan un poco perdidas cuando llegamos a edad adulta y no tenemos información. Pues bueno, entre todos mis compañeros, a los cuales también quiero agradecerles que hayan decidido este reto, y no me pasa la presentación, ¿vale? Hemos decidido humanizar un poquito más el título de la ponencia, presentándoos el viaje terapéutico acompañando a Cipriano. En un principio vamos a contar con agentes farmacéuticos desde la oficina de farmacia, con el doctor Alfonso Pastor Clérigues, luego desde la farmacia de atención primaria con Teresa García Martínez, y luego ya farmacéutica de hospital con Carmen Matoses, o desde
sociosanitario con Sergio García Cases. Todos, en este caso coincide que todos somos farmacéuticos especialistas, pero cada uno trabajamos en un ámbito diferente. Como primer ponente, ya hemos dicho por orden natural de lo que viene siendo el profesional farmacéutico entrando en contacto con el paciente, va a hablar el doctor Alfonso Pastor, que está trabajando ahora mismo como farmacéutico comunitario en la farmacia Almasil de Mislata. Primero de todo, saludar a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero daros las gracias por poder enseñar lo que hago yo desde la oficina de farmacia. La verdad es que he estado muchos años en un hospital y creo que el cambio, el cual no conoce mucha gente de aquí, pues sinceramente, a mi modo de ver, pues es una oportunidad que hay que explorar, y creo que la coordinación entre todos los niveles de toda la farmacia es importante para que el paciente pues esté satisfecho con el Sistema Nacional de Salud. Bueno, primero de todo yo quiero transmitirle las gracias a Fran por haberme invitado y a todos aquellos farmacéuticos de hospital que me aguantan mis mails, mis dudas, la falta de medicamentos cuando hay desabastecimientos y bueno, la paciencia que tienen todos de aguantarme, pues ahora con el proyecto de farmacia hospitalaria de medicamentos a través de la oficina a los pacientes hospitalarios, y creo que es importante daros las gracias a todos. Bueno, os presento bueno, qué es la oficina de farmacia. Ya en la ley del 97, la ley nacional, se reguló pues las funciones de la farmacia, que todos conocemos. Hay muchas que son compartidas, pero hay muchas que somos el primer agente al cual va el paciente. Y las he querido recalcar porque son bastante importantes. La información y el seguimiento de esos medicamentos, de esos tratamientos farmacológicos, los cuales nosotros somos los primeros a los cuales atendemos, la farmacovigilancia, la colaboración en proyectos o en programas de atención farmacéutica con administraciones, y la colaboración con estas administraciones es muy importante para que exista transversalidad del sistema y sobre todo fomentar un uso racional de los medicamentos y cada vez más de los productos sanitarios. Y obviamente para todo esto requerimos una atención coordinada. Bueno, aquí es una presentación de lo que yo creo que debería englobar. Aquí falta el paciente sociosanitario, el cual ya cuando se pierde de vista de la farmacia tristemente ya acaba en una residencia y ya pues se le pierde de vista. La verdad es un paciente al cual se le tiene mucho cariño porque visita la farmacia todas las semanas, y cuando los familiares deciden trasladarlo o institucionalizarlo en una residencia, pues la verdad es que da bastante pena, pero bueno, ahí tiene que empezar el camino de otros farmacéuticos y de otros profesionales, el cual yo creo que es muy importante coordinarlo, porque la coordinación entre todos los sistemas es muy importante. Bueno, aquí tenemos el farmacéutico comunitario, el de primaria y el de hospitalaria. Creo que todos sabemos las funciones que hace cada cual. Bueno, el ejemplo es, como ha dicho Fran, Cipriano. Este paciente es un varón de 67 años que acude un día a la farmacia porque pierde un poco de pipí, tiene un poco de incontinencia tipo 0. Bueno, tiene un poco de diabetes, tiene diabetes mellitus, una insuficiencia cardíaca de hace muchos años tratada con dioxina y una disfunción eréctil, el cual el paciente pues ha tomado muchos tratamientos para intentar subsanarla. Pues ha probado el Virirec, el alprostadilo tópico, sildenafilo, tadalafilo, etcétera. Bueno, pues a este paciente obviamente se le recomienda acudir al médico de primaria para valorar si tiene algún tipo de afección o pues prostática o algún tipo de afección neurológica que pueda afectarle a su calidad de vida. Este paciente, bueno, después de ir al médico, se le prescribe Permixón, un tratamiento muy clásico,
usado mucho en primaria, antes de pasar a la tamsulosina, dutasterida, etcétera. Y el paciente con este Permixon empieza a ingresar muchas veces, acude a urgencias porque tiene mucha situs y empieza a llevar tratamientos de repetición, antibióticos con levos, con cefuroxima, etcétera. Este paciente pues acude mucho y en atención primaria pues al final se demoran un poco en derivarlo hacia la especializada. Este paciente llega un momento que tras venir a la farmacia no se encuentra el tratamiento de su medicación, el Caberject, muy típico que este medicamento siempre se encuentre desabastecido, y creo que es una oportunidad de comunicación que hay que explorar, porque cuando este paciente no encuentra un tratamiento en su farmacia, de normal los farmacéuticos le decimos que los almacenes no tienen, que vaya a otra farmacia, que busque otras alternativas. Pues bien, este tratamiento pues continuamente el paciente, al haber probado otros tratamientos previos, pues se siente en una alerta, porque su satisfacción sexual depende de este tratamiento, y creo que es importante pues buscárselo y encontrárselo. Con lo cual ahí empieza un largo camino a través del desierto, del paciente, a través de oficina de farmacia, de cruces de farmacia. Encuentran todas las cruces habidas y por haber, se van de pueblo en pueblo en busca del tratamiento. Claro, este tratamiento muchas veces durante muchos años se ha encontrado en faltas, desabastecido, y el único canal que ha habido para poder dispensarle al paciente este medicamento ha sido las situaciones especiales a través del ministerio, cosa que muchos farmacéuticos de primaria pues no derivan. Hay muchos farmacéuticos de oficina de farmacia no derivan al paciente pues o a atención primaria, que yo creo que es el camino que debería seguir, o incluso al hospital para que se le suministre al paciente su medicamento. Con lo cual este paciente pues empieza a recorrer muchas veces, a buscar cruces donde no los hay. Anda lo que nunca ha andado, en total, que se desespera. Ahora, gracias a la tecnología, pues va a haber conexión de tecnologías para que el paciente encuentre su medicamento, para que haya, pues me imagino como hay ejemplos. Yo cuando estaba en el General, la red de antídotos, pues para saber dónde está el medicamento de este paciente, si se encuentra desabastecido. Pero yo creo que aquí es importante que haya una coordinación con otros niveles. Por fin el paciente, al hablar con atención primaria y con hospital, encuentra su tesoro, que es el Caberject. Y pues creo que es muy importante que estos farmacéuticos de primaria estén en contacto con los farmacéuticos de oficina de farmacia para evitar pues ciertos tipos de duplicidades, de desabastecimientos. Y obviamente también es importante que los farmacéuticos de hospital estén, porque al final el paciente muchas veces se tiene que desplazar a centros hospitalarios a por tratamientos, los cuales se pueden dispensar desde un sitio más cercano, sin evitar pues perder jornadas laborales. Y yo creo que tiene que existir esa coordinación, porque todos somos farmacéuticos y debe existir. Por último, una foto de lo que debe ser la profesión farmacéutica. Esta debe estar unida en todos los sentidos, porque creo que todos somos compañeros y no somos ni rivales, y creo que cada vez el envejecimiento de la población, como ha dicho Fran, es más importante. Cada vez hay más medicamentos, cada vez hay más patentes, cada vez hay tenemos más oportunidades, y cada vez sobre todo hay más personas mayores, las cuales requieren de nosotros. Este es un caso, por ejemplo, en el futuro. Yo creo que toda esta previsión de desabastecimientos nos vamos a poder adelantar a ellos. Creo que, como muchos sabréis, pues el Bitcoin es el principio de las criptomonedas, y el blockchain yo creo que nos va a ayudar. Hay muchos proyectos, por ejemplo, americanos, para adelantarse a estos desabastecimientos, y creo que en España llegará a base pues con la Agencia Española del Medicamento dentro de pocos años. Y por último,
pues creo que esto es una importancia, es un dazo de la farmacia, y creo que la farmacia tiene una fortaleza, que es el primer sitio al que acude el paciente, que hay cada vez están más capacitados y más tienen más conocimientos. Creo que han demostrado grandes experiencias en programas de uso racional, pero también tienen muchas debilidades, como es la poca conexión con los sistemas de historia clínica electrónica, poca colaboración con los siguientes niveles asistenciales. Luego tienen mucha carga asistencial, porque a la farmacia va mucha gente todos los días, y tenemos muchas amenazas, que es que el medicamento llega a través de online, que existan nuevas competencias de otros profesionales en materia que deberíamos ocupar nosotros. Siempre el farmacéutico en una oficina tiene una visión economicista, que siempre quiere ganar dinero, y luego y muchas veces tenemos la gran amenaza de una liberalización por desconocimiento de nuestro trabajo, que podría aún ser mejor. Y por último, quiero demostraros lo que era mi farmacia cuando yo la cogí hace 6 años, hace 4 años, o 3, era una farmacia pequeñita, que era de mi madre, y la he convertido en una farmacia donde hay espacios para los pacientes, donde pueden hablar conmigo, con cualquier farmacéutico, una farmacia robotizada, donde los errores han disminuido increíblemente, una farmacia sostenible. Ahora le acabo de introducir placas solares a la farmacia para demostrar que estamos en el siglo XXI, una farmacia con espacio, donde los pacientes con el tema del COVID no lleguen a contactar entre ellos, donde haya una distancia de seguridad, y una farmacia amplia y moderna, que es lo que requerimos, yo creo que muchos de un servicio farmacéutico rápido. Y nada, con esto quiero daros las gracias, y sobre todo a Fran por invitarme, y a todos los demás, porque creo que entre todos nosotros podemos colaborar para que ese viaje del paciente sea con las menores trabas posibles. Así que gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y ahora va a continuar la doctora Teresa García, que actualmente está ejerciendo su profesión como farmacéutica de atención primaria en el departamento de Manises. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al Comité Científico por haber contado conmigo como farmacéutica de atención primaria en esta mesa. Yo empiezo el caso clínico, que se inicia mediante un email que recibo de un centro de salud solicitando una bolsa de recogida de orina. Consulto la historia clínica. Cipriano tiene ya 69 años y está en seguimiento por la hiperplasia benigna de próstata de alto grado. En la última consulta estaban valorando ya la cirugía, y el urólogo le prescribe Vidustat y le prescribe el material para la sonda, ya que va a llevar un sondaje permanente seguramente hasta la cirugía por la retención aguda de orina que tiene el paciente. Le informa de cuándo acudir a urgencias y lo cita en 3 meses para revalorar. Cuando yo consulto la historia, el paciente ya ha acudido a urgencias por malestar y por molestias en el sondaje, y se le recambia la sonda y se le cursa un urocultivo y le prescriben solifenacina y un antibiótico para la posible ITU. A destacar que en la analítica de urgencias tiene una creatinina 1,6 cuando anteriormente eran valores normales. Cuando consulto el historial farmacoterapéutico, además de las prescripciones de urgencias y de urología que acabamos de ver, tiene también prescripciones crónicas de su médico de familia, como ha dicho Alfonso, la metformina, la tamsulosina, ya se le habían cambiado del Permixon a tamsulosina, y tratamiento para la insuficiencia cardíaca, incluida la digoxina.
Ante este caso, yo gestiono la bolsa al centro de salud para que se le dispense a Cipriano en su centro y contacto con el urólogo para comentarle la necesidad de revalorar el tratamiento, ya que hay una duplicidad y habría que valorar la utilidad y si no hay mejoría de los síntomas en este paciente, ya que está sondado de manera permanente y seguramente lo más probable es que vaya a cirugía. Por lo que citan la semana siguiente para revalorar. Contacto con el médico de primaria, le informo de la situación del tratamiento urológico y le recomiendo vigilar la función renal, ya que en la analítica de urgencias había habido un aumento de la creatinina. Le comento que lleva un diurético potente y que si no existe ahora sintomatología de retención urinaria, de retención hídrica, podría ajustar la dosis para mejorar la calidad de vida del paciente en cuanto a los sondajes y recambios de bolsas. Le solicito control de niveles plasmáticos de dioxina, que posteriormente tuvimos que ajustar. No se trata de cuántas intervenciones farmacéuticas ni qué intervenciones farmacéuticas hice, sino que se generaron a través de un email de manera indirecta y casual desde un centro de salud. Cabría esperar que en toda viaje terapéutico de Cipriano y de cualquier paciente hubiera una conciliación de la medicación, ya que en todos los niveles asistenciales hay un farmacéutico. Debo decir que mi situación es algo excepcional, ya que pertenezco a 3 de estos niveles. Aparte de ser la farmacéutica de primaria del departamento de Manises, estoy integrada en el servicio de farmacia con funciones de farmacéutica de hospital. Considero importante comentar algunas de las funciones como de atención farmacéutica al paciente ambulatorio que realizo como farmacéutica de primaria. Valido la dispensación de tratamientos, ya sea productos sanitarios o medicamentos en los centros de salud, como hemos visto en el caso. Realizo intervenciones a través de las acciones generadas por la Dirección General, que se notifican a través del escritorio REFAR, si se considera. Recientemente se ha incluido en la gestión de protocolos de abucasis el sacubitril valsartán para nuestra revisión y reviso tratamientos de pacientes con prioridad de revisión clasificados en Alumbra, además de consultas individuales tanto de centros de salud como de especialistas. Y todo esto lo comunico a través del escritorio REFAR, como he dicho. Al médico, cuando accede a la aplicación, le sale una alerta en la cápsula, pero para eso tiene que acceder a Abucasis. No vale acceder a Orion Clinic o a Prisma o a HCIS en nuestro caso. Tengo la suerte de contar con el correo electrónico y facilidad de vía telefónica con los médicos de mi departamento y además lo registro las intervenciones en la historia clínica a través de la agenda de Abucasis. En esta agenda de Abucasis permite citar que se citen desde los centros de salud pacientes para consultas y revisión de la farmacoterapia y además me permite registrar las intervenciones y recomendaciones farmacéuticas que hago, así como informes de conciliación o informes farmacocinéticos que solicitan los médicos a través de primaria. Al realizar un DAFO del farmacéutico de primaria en las transiciones asistenciales, como debilidades destacaría la elevada carga administrativa que tengo como farmacéutica de primaria, que soy yo sola, poco personal, que la actitud prácticamente pasiva en las transiciones asistenciales, como hemos visto en el caso, no tengo comunicación con la oficina de farmacia implementada. Me ha llamado algunas veces Alfonso porque su farmacia está en mi departamento y porque nos conocemos. Solamente es el único que me llama. Y que todo mi trabajo está condicionado por la carga de trabajo en atención primaria. Como fortalezas están que tengo acceso tanto a la historia clínica ambulatoria como hospitalaria y buena comunicación y fácil tanto con especialistas como con médicos de primaria, que dispongo de los conocimientos y habilidades para desarrollar el trabajo y tengo capacidad de trabajo en equipo como creo que es lo que se debe hacer en estos casos que implican a varios niveles asistenciales. En cuanto a amenazas, en
encontramos que hay mucha variabilidad en cuanto al departamento del trabajo que realiza el farmacéutico de atención primaria en cuanto a las transiciones asistenciales. Depende sobre todo de la voluntad individual de cada uno. Que son conocidos, la farmacia de primaria es conocida como gestor más que como farmacéutico, que la farmacia de primaria está ubicada en el hospital, en el centro de salud, por lo que pierdes esa cercanía con ellos, y que el seguimiento del tratamiento farmacológico no se considera una prioridad como ha ocurrido en pandemia. Y para finalizar, y como oportunidades a potenciar, el farmacéutico de primaria está en una situación estratégica dentro del sistema. Hay cercanía tanto con especialistas como centros de salud. Se disponen de las herramientas tanto de información de medicamentos como de pacientes y poco a poco vamos cambiando el modelo hacia un modelo de orientación al paciente crónico ambulatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Pues continuamos con la mesa con la doctora Carmen Matoses, que ahora mismo actualmente está en el servicio de farmacia hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche como farmacéutica especialista. Pues hola y gracias en primer lugar. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, al comité científico y por supuesto a Fran. Pues yo os voy a contar un poco, que Cipriano se ha hecho mayor y ya tiene 77 años y ahora pues ha ido a parar al Hospital de Elche. ¿Qué ha pasado? Pues el paciente se ha caído y se ha roto el brazo y el paciente ingresa en el Hospital de Elche. Entonces, lo que quiero ver es todo este viaje terapéutico, os voy a explicar, pero al mismo tiempo que os vaya contando qué es lo que le está ocurriendo al paciente en el hospital, voy a ir añadiendo nuestra visión, nuestro análisis interno de esta realidad, es decir, qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos también. Y al mismo tiempo, qué oportunidades y qué amenazas por la parte externa vamos a ir analizando para ver cómo podemos mejorarlas, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos a Cipriano, que ya tiene 75 años, sigue tiene un poco de POC, sigue también con algo de colesterol, está un poco deprimido durante estos años, está también con tratamiento antidepresivo, sigue con su hiperplasia prostática, es diabético y acude al servicio de urgencias por eso, dolor en el brazo después de haberse caído accidentalmente en el domicilio, con lo cual al final el paciente tiene una fractura de radio distal. Y ahí es cuando aparece el servicio de farmacia. Tenemos desde hace ya más de 11 años, más de 12 años, que empezamos a hacer continuidad asistencial en el paciente quirúrgico, es decir, un manejo perioperatorio del paciente cuando el paciente ingresa y le ve el trauma. Y hacen interconsulta anestesia, efectivamente. El paciente hay que intervenirle y hay una consulta de preanestesia, que si fuese una cirugía programada la haría previamente días antes o meses antes. Y en este caso, Y en este caso ha sido una cirugía urgente, ¿de acuerdo? Entonces le ve el anestesista y ve qué medicamentos habrá que dejar de tomar o qué pacientes habrá que tomar el día de la intervención quirúrgica. Pero para ahí, el proceso del anestesista para ahí. Entonces es cuando viene a farmacia, el paciente le operan, pero ¿qué ocurre con toda esa medicación que el paciente llevaba en casa en este periodo postoperatorio durante el tiempo que el paciente vaya a estar ingresado? Pues lo que hacemos es que el traumatólogo, aquí vemos una oportunidad importantísima, el traumatólogo dice, pues que sea farmacia quien revise ese tratamiento. El paciente está, siempre lo decimos, cuando formamos a los residentes, el paciente le han intervenido, pero el paciente está clínicamente estable. Si el paciente no estuviese clínicamente estable, para ello, como han hecho toda la vida en todos los hospitales, se le hace una interconsulta al internista para estabilizar al paciente. Pero el paciente, en este caso Cipriano, está estable, con lo cual nos piden que nosotros revisemos ese tratamiento para los días que vaya a estar ahí, vaya a continuar o no. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera desinformada, lo hacemos de una manera, vamos a ver, que este medicamento hay que continuarlo o no. No, esto ha sido un trabajo arduo y de años, ha sido un paso a paso y al final elaboramos una guía de continuidad asistencial que empezó con un folio diciendo este medicamento hay que suspenderlo y este hay que continuarlo. Y ahora ya tenemos toda una guía donde valoramos los beneficios de continuar, el riesgo de suspender el tratamiento y al final decidimos continuar o suspender ese tratamiento en base a una guía que está consensuada y aprobada también por el Servicio de Anestesiología, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una oportunidad que nos dio el traumatólogo y que nosotros hemos sabido aprovechar. ¿Qué hacemos? También hay amenazas.
Amenazas como las hemos visto, externas, un poco. Yo no elijo al paciente que voy a conciliar, ¿de acuerdo? A mí es el traumatólogo que me solicita la conciliación del servicio de farmacia, ¿de acuerdo? Hace unos años se estableció una unidad de continuidad asistencial de medicina interna que empezaron a ver casi todos los pacientes de trauma y ahí vimos mermado un poco nuestra actividad, pero dijimos, pero no, ahora hemos vuelto, entre comillas, a resurgir, tenemos más pacientes porque si el paciente está estable, la unidad de continuidad asistencial de medicina interna no lo ve, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues no hacemos el típico conciliación del tratamiento, es decir, el médico, el traumatólogo ni siquiera le pauta la medicación, a veces algunos lo hacen y nosotros la revisamos y le pautamos, pero no comparamos ni vemos discrepancias entre lo que le ha pautado el médico y lo que vamos a pautarle nosotros. Simplemente el médico ha puesto conciliación y pautamos nosotros el tratamiento que haya que continuar. Sí que es verdad que ahí hay una debilidad por nuestra parte, que muchas veces fin de semana o algo, si no estamos y no conciliamos, entonces ellos mismos pautan la medicación que pues nosotros un lunes pues ya le quitamos o le ponemos. Revisamos la historia clínica en abucasis, igual que hacía Teresa, revisamos la historia clínica y obviamente tenemos que entrevistar al paciente. No nos fiamos de esa lista que aparece impresa, no sabemos si el paciente se lo está tomando, encontramos muchísimas veces, no, ese medicamento sí está ahí, pero hace ya tiempo que no me lo tomo, no me sienta bien. Entonces es importante contrastar la información que recopilamos en la historia clínica en abucasis con la entrevista en este caso con Cipriano, ¿de acuerdo? Ay, perdona, que me he ido atrás. Vale, pues en este caso vemos a través del sistema del SIA todo el tratamiento que el paciente lleva en este momento. Han pasado ya unos años desde que lo vio Teresa en el centro de salud y las fortalezas, genial. Ahora tenemos todas las herramientas disponibles para ver qué tratamiento. Antes venían, todos lo sabemos, con su bolsita de medicación, este me lo tomo, este no, este se me ha colado, es de mi mujer, y no sabías exactamente cómo lo tomaban. Ahora ya tenemos una base, que después va a ser real o no real, más aproximada o menos, pero la tenemos. Y aún así, en el momento en que nosotros hacemos un manejo perioperatorio, encontramos errores. En este caso, el paciente, estaba tomando omeprazol, pero tenía una hipomagnesemia, ¿de acuerdo? Y durante el ingreso hospitalario no se lo voy a continuar. Tendré que avisar al trauma, tendré que avisar al internista porque algo está pasando. El paciente estaba duplicando y estaba tomando el enalaprilo y en algún momento, porque ya lo tomaba antes, en algún momento se le puso el losartán. Tendremos que decidir, no puedo tener ojos solo para el manejo perioperatorio, tengo que ver al paciente en su conjunto. Miraré a ver la tansulosina, si hay que continuarla o no. El paciente está tomando el adiro, la aspirina, dosis bajas, no ha tenido ningún evento de infarto a nivel cardiovascular, nada a nivel de neurológico, con lo cual es una profilaxis primaria. Habría que suspenderlo, lo suspenderemos durante el ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos un protocolo de la Comisión de Trombosis con el manejo perioperatorio de toda la antiagregación que está bien documentado. Obviamente el paciente es diabético, está con su metformina, pero fuera. Lo vamos a controlar con insulina. Las hipoglucemias, hiperglucemias en el manejo en el entorno perioperatorio se alteran enormemente, con lo cual controlaremos mejor con insulina. Y el paciente tuvo un EPOC y en algún momento estaba con Spiriva y supongo que llevaría la Troventa demanda, pero se ha quedado pautado y confirmas con Cipriano y toma el Spiriva 2 veces al día, pero también el Atroventa una vez cada 4 veces al día. Dices, pues en algún momento la comunicación no fue correcta y ahí hay un error. Estaba tomando escitalopram hace tiempo, pues con algún cuadro de estado de ánimo, muchas veces no es una depresión tal cual. Ayer tuvimos una mesa redonda muy interesante sobre la depresión y está con escitalopram. Nosotros obviamente ahí no cuestionamos el diagnóstico, no, simplemente cuestionamos por la dosis. Ya está con 20 miligramos, ya tiene más de 70 años, todos sabemos la alerta que lanzó la EMS, que puede haber riesgo de arritmias y habría que bajarle la dosis a 10 miligramos. El paciente tomaba el lorazepam. Vale, pues nosotros analizamos todos estos posibles errores y aquí veis, ahora estamos en el Hospital de Elche ya con el Orion Clinic Therapeutic, ya no utilizamos Prisma y nosotros le prescribimos el tratamiento que tiene que continuar. Bien identificado, en este caso pues en el aprilo, pues conciliación según farmacia y pautamos la medicación que tiene que llevar en este ingreso hospitalario. El resto de medicación
la ponemos en un informe. Ese informe lo colgamos en el Orion Clinic porque ahí detallamos toda la medicación, este es de otro paciente, ahí detallamos toda la medicación que el paciente está tomando actualmente y nuestra actuación, continuamos o suspendemos. ¿Para qué? Para que el médico en cualquier momento pueda ver lo que tiene y lo que realmente le has pautado y por qué, ¿de acuerdo? Entonces es importante revisarlo. Debilidades, pues sí, se fían de nosotros, está bien, es una fortaleza, se fían de nosotros, pero no lo revisan realmente, no suelen consultarlo. Esto es un informe de conciliación, pero que se queda que es para el médico, ¿de acuerdo? Porque después, cuando el paciente se va de alta, bien es verdad que no lo hacemos. Debilidades, no hacemos un informe al alta a todos los pacientes, simplemente lo hacemos en aquellos pacientes más polimedicados, aquellos que cuando vas te das cuenta de que el paciente no sabe cuándo toma la medicación ni cómo, o a lo mejor se está dando de la mujer y la mujer no lo tiene claro o se puede despistar. Hay otros pacientes que claramente cuando les entrevistas y confirmas con ellos la medicación lo saben perfectamente, con lo cual en ese caso no hacemos un informe al alta. Este informe al alta es para el paciente. Aclaramos cuándo tiene que tomarlo, qué días tiene que tomarlo y cómo debe hacerlo. Siempre decimos, en el momento en que le cambien algún tratamiento, este informe ya no vale, ¿de acuerdo? No estaría actualizado. ¿Y qué hacemos con esos problemas que tenemos, que hemos pillado, que hemos detectado, esas duplicidades, esos errores de dosis de cara al alta? Importante, hace ya años hacíamos un informe escrito como el que veis ahí señalado. Nosotros nos dirigíamos al médico de atención primaria donde le justificábamos pues en teoría ese error de medicación que habíamos detectado. Pero ¿qué ocurre? Que dependíamos de que realmente el paciente le diese ese informe al médico de atención primaria y que le llegase o que lo leyese. Tuvimos la oportunidad, sabéis que en la Comunidad Valenciana pues los farmacéuticos de atención primaria se acercaron a los servicios de farmacia hospitalaria. Tuvimos la suerte de una compañía que está aquí hoy y entonces establecíamos más contacto con ellos. Marta, que tenemos este paciente que lleva este doble, vale, ¿quién lo lleva? ¿Qué médico? Entonces ella se ponía en contacto con el médico de atención primaria. Nosotros no lo hacíamos de forma directa, de hecho, ¿de acuerdo? Cuando hay algo gordo, lo seguimos comunicando a la farmacéutica de primaria. Y aquí Cipriano, pues le das el alta durante ese ingreso, ha venido al hospital y por eso hemos tenido contacto con ello. Cuando lo hemos comentado muchas veces, ha sido un contacto aislado, es decir, yo lo veo, ha pasado esto, pero yo ya me olvido de él. Nosotros tenemos una cooperación entre el servicio de trauma y el servicio de farmacia para asegurar la continuidad asistencial del paciente traumatológico durante este ingreso hospitalario. ¿Por qué elegimos, por qué justificamos, por qué elegimos al paciente quirúrgico? Porque datos de un informe que hizo la Junta de Andalucía ya hace años decía que el 44% de los pacientes tomaban una medicación crónica antes de la cirugía, ¿de acuerdo? Cada vez encontramos pacientes pluripatológicos, polimedicados y más en el servicio de traumatología. Este paciente se había caído, pero encontramos muchos pacientes. La edad media, nosotros estamos viendo de los datos que tenemos, la edad media es de 75 años, ¿de acuerdo? Vemos muchísimos, más de 90 años, muchísimos. El traumatólogo nos pide conciliación a todos. A veces vas y dices, uy, pues eso lo lleva un medicamento. ¿De acuerdo? Ellos pues ya por defecto ponen conciliación, ves pacientes más polimedicados que otros, pero en este estudio se vio que hasta la tercera parte de la medicación no era reiniciada después del acto quirúrgico, ¿de acuerdo? Esto es intervenciones quirúrgicas en general. Nosotros tenemos aquí, en el paciente traumatológico, tenemos la ventaja de que el paciente tolera la vía oral en pocas horas. Entonces, a las horas, el paciente puede reiniciar su tratamiento. Si el paciente fuese de cirugía general digestiva pues, o cirugía de otorrino, pues tendría más dificultad para reiniciar la vía oral y tendríamos que hacer más cambios, terapias intravenosas y obviamente sería más complicado. Y importante, hasta el 5% de los pacientes quirúrgicos que tienen complicaciones durante el ingreso hospitalario es porque se les ha retirado la medicación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde tenemos que actuar. El farmacéutico de hospital podemos actuar, obviamente, en otros pacientes, la típica conciliación que hacemos de listar y todo, que perfecto, pero en el paciente quirúrgico tenemos un poco más que aportar. ¿Por qué? Tenemos que ver el riesgo-beneficio de esa medicación, porque va a depender del medicamento y va a depender
Gracias. Y va a depender, obviamente, de la intervención quirúrgica. Todo este manejo perioperatorio de la antiagregación, la anticoagulación, todos tienen interconsulta al servicio de hematología, pero tendremos que saber si es una intervención sangrante, si no lo es, si va a durar horas, va a durar menos horas. Tenemos que ver también al paciente, tenemos que ver si es una patología diagnosticada de hace poco tiempo o ya está consolidada, y es importante no suspender la medicación, todo aquello que actúa a nivel del sistema nervioso central, su Parkinson, su depresión, sus ansiolíticos, no podemos suspenderlos de golpe, y por eso hicimos esta guía estructurada, clasificando todos los medicamentos por ATC, valorando el riesgo de beneficio y continuar, la veis aquí esquematizada, y al final con la decisión de continuar o suspender. Esto es todo el circuito en completo, lo que lo seleccionó el Servicio de Traumatología Cipriano, y nosotros ya hicimos el resto, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué hemos alcanzado? Genial, la continuidad. Este viaje farmacoterapéutico no se ha discontinuado en el ingreso hospitalario. Ha habido una continuidad de la información farmacoterapéutica. Ha disminuido la variabilidad. Da igual que el paciente lo haya visto este traumatólogo o el otro. Todo el paciente, si el paciente lleva antidepresivos o el paciente lleva tal medicación, pues la va a continuar o no la va a continuar, ¿de acuerdo? Pero todos actuaremos de la misma manera. Y obviamente pues hay una mayor eficiencia en el proceso y una mayor seguridad en el paciente. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos DAFO? No es perfecto, obviamente no es perfecto. Incremento de reingresos a los 30 días posalta, aumentan las visitas después del alta a nivel de urgencias por acontecimientos adversos de la medicación, demanda de los profesionales de atención primaria en los 15 días posalta hospitalaria, y todo eso nos hace pensar que algo pasa. No todo, y todo esto muchas veces es consecuencia de que algo falla, ¿de acuerdo? Por eso, al igual que mis compañeros, pues un DAFO. Las mismas debilidades y fortalezas a nivel interno, más o menos como han comentado ellos, pues garantizamos la seguridad del paciente con un seguimiento compartido. Hay una trazabilidad del paciente y de sus tratamientos, y añadimos un valor a la asistencia prestada. Debilidades, pues alta carga asistencial, obviamente, y una integración incompleta, ¿de acuerdo? Yo veo al paciente, lo que decía Fran, un poco de pelota de ping-pong. Yo lo veo, lo cojo y ahora lo tengo. Después ya te la paso y ya es para ti. Amenazas, falta de recursos, mayor competitividad, pero eso es una amenaza, pero es una fortaleza también. Cada vez nos estamos también especializando, tenemos personal cualificado, nos vamos formando, y en el servicio, pues obviamente son cada vez más el personal que sabemos. Y esto, como decía, esta diapositiva me gustó, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, pues es una carrera de relevos entre profesionales, ¿de acuerdo? El paciente tenemos que llevarlo con nosotros independientemente del profesional que lo lleve. Y ya está, eso es. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y terminamos con los ponentes antes del turno de preguntas, con el doctor Sergio García Cases, que ha desarrollado gran parte de su labor farmacéutica en el Servicio Sociosanitario de la Florida, de Alicante. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Bueno, quería agradecer al Comité Científico por brindarnos la oportunidad de formar parte de esta mesa. ¿Sí, se oye? ¿Ahora tampoco? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, ahora sí. Vale, pues van pasando los años y Cipriano ya cumple 87 años. Está en una de nuestras residencias de tercera edad. Y bueno, aparte de la hiperplasia prostática y la diabetes mellitus, pues la cosa se complica y es portador de un marcapasos, presenta hipotiroidismo adquirido, y lo que más nos preocupa es un trastorno bipolar que ha desarrollado en los últimos años, que está en seguimiento por psiquiatría. En la parte de la derecha de la diapositiva os indico la hoja de tratamiento que tiene Cipriano en la residencia. No voy a leerlo todo. Eso es hacia arriba. Vale. Me voy hacia atrás. Vale. El 4 de marzo, Cipriano ingresa al hospital por episodios de agresividad negativa a la ingesta y agudización de ideas delirantes, a pesar de la resolución de una ITU que padeció 20 días antes, que era lo que sospechábamos que podría tener relación con el cuadro, pero vemos que no. Ingresa a urgencias y el
En el informe de urgencias, en el famoso apartado de antecedentes personales y tratamiento habitual, aparece una serie de fármacos que no se corresponden a la totalidad con el tratamiento farmacológico que está llevando la residencia. Con las flechas verdes os indico en la hoja de tratamiento los fármacos que coinciden con el informe de urgencias, pero en rojo indico todo aquello que se han dejado por el camino. Entre otras cosas, el Eutirox y el amlodipino, que son fármacos que lo instauró el médico de la residencia y no consta en ningún sitio. Y luego ya pues tratamientos psiquiátricos que se han quedado de forma que han ido coleando, como el clonazepam, el Aquinetón, el Abilify. Sí que es verdad que al final del informe de urgencias el médico indica, y lo resalto en amarillo, intento contactar sin éxito con la residencia para aclarar la dosis de fármacos. Él, con toda la voluntad, indica que contactarán con su teléfono personal. Bien, estos son barreras que nos vamos encontrando. 12 días más tarde, al alta hospitalaria, indica que hay un cuadro de deterioro cognitivo moderado en paciente con proceso psiquiátrico de base. Descartan cualquier descompensación de su trastorno bipolar, que era lo que nosotros sospechábamos, porque Cipriano en los últimos años ha tenido un par de episodios de un trastorno, de una descompensación de su trastorno bipolar. Al alta le indican el tratamiento, le añaden a su tratamiento habitual, entre comillas, el haloperidol gotas y el diazepam 5 miligramos cada 8 horas. Parece que Cipriano estuvo bastante nervioso durante la hospitalización. Y el resto de tratamiento sin cambios. Me imagino que será todos aquellos fármacos que estaban con la flechita verde. El médico del centro, una vez ya que el Cipriano llega a la residencia, el médico del centro transcribe el tratamiento, haciendo una combinación entre lo que aparece en las recomendaciones del informe de urgencias del hospital y el tratamiento que llevaba habitualmente. Con 2 flechas amarillas os indico lo que ha introducido: el haloperidol y el diazepam 5 miligramos cada 8 horas. Suspende el zolpidem sin insomnio. Vale. Cuando me llega a la farmacia, al servicio de farmacia, el tratamiento actualizado, observo que ha introducido el diazepam 5 miligramos cada 8, que ya me sorprende un poco, pero es que a eso no quita o no suspende el clonazepam que ya tenía de base y que en la hospitalización sospecho que no lo estaba llevando. Por otro lado, si tiene un cuadro de deterioro cognitivo, el Aquinetón sería una de las cosas que yo me plantearía quitar. Pero hay una cascada terapéutica y está el Aquinetón puesto en su tratamiento para evitar los efectos secundarios de antipsicóticos como el Risperdal y ahora el haloperidol que se ha introducido, que actúa mucho sobre los receptores del nigrostriado y puede producir parkinsonismo y extrapiramidalismos. Le indico esto al médico del centro, que esto habría que replantear y suspender estos fármacos, pero el médico me dice: Sergio, ves tranquilo, porque no vayas tan rápido, porque el Cipriano ha vuelto otra vez al hospital. ¿Por qué? Porque presenta somnolencia desde que le dieron el alta hospitalaria y sospecha de broncoaspiración tras la cena. Entonces ya ha estado 4 días en el hospital y yo ya no sé lo que ha pasado durante la estancia hospitalaria. A los 4 días vuelve del hospital a la residencia con un episodio de broncoaspiración, le pautan el antibiótico con los corticoides en pauta descendente y le reducen el diazepam en lugar de 5 cada 8 a 2,5 cada 8. Y el resto de tratamiento, entre comillas, sigue igual. Entonces, yo aquí ya, antes de que me llegue la hoja de tratamiento del médico de la residencia que hace la transcripción de todo esto, le mando un informe con todo el tratamiento habitual que llevaba antes de los 2 ingresos, las modificaciones durante el primer y segundo ingreso y cómo concilio yo el tratamiento. Yo le sugiero que suspenda el aripiprazol depot, el clonazepam que lo suspenda, el paracetamol, y también le sugiero que el Aquinetón y la risperidona lo suspenda, porque no tiene mucho sentido. Aquí habría que trabajar un poco el tratamiento psiquiátrico. El médico del centro, sí, me hace caso, suspender el Abilify, el clonazepam, el paracetamol, pauta, bueno, el antibiótico, los corticoides en terapia, en régimen descendente,
pero no sale. La risperidona, no, vale, no sale la animación. La risperidona y el aquinetón, que está con las 2 flechas rojas, no lo suspende. Me indica que prefiere que se haga la interconsulta o que nos esperemos al psiquiatra, que es el que le está haciendo el seguimiento, para ver qué opina antes de suspender este tratamiento. Yo ya le pregunto, ¿cuándo tiene la próxima cita con psiquiatría? Pues dentro de 4 meses. Pues bueno, voy a coger el teléfono y voy a llamarla. Llamo un día, no me coge nadie el teléfono, llamo otro día y otro, 20 días así. Un día me cogen el teléfono, me dicen no, que la consulta del psiquiatra son los miércoles y los viernes. Llama los miércoles, llama los viernes, 4 o 5 llamadas durante toda la mañana, porque no me puedo dedicar toda la mañana a Cipriano, y no me coge nadie el teléfono. Total, que al final el médico de la residencia me comenta, vamos a dejarlo así, Cipriano está tranquilito, y dentro de 4 meses, cuando llegue la consulta, pues ya hablaremos con la psiquiatra. Entonces, aquí ya me da un poco de impotencia el no haber podido cerrar este caso clínico, porque yo creo que si hubiésemos consultado con el psiquiatra, posiblemente hubiésemos quitado la cascada terapéutica, el aquinetón, suspenderlo, el risperidol y probablemente el haloperidol, y aumentarle la dosis de la quetiapina, que está con una dosis mínima y para trastorno bipolar es uno de los fármacos indicados. ¿Qué hubiera pasado también si los familiares de Cipriano hubiesen decidido que los últimos años los pasara en su casa con los familiares? O simplemente que hubiesen decidido darle de baja en la residencia pública donde está y pasara a una residencia privada. Ellos se mueven con la receta de Abucasis, tienen a su médico del centro de salud y sacan receta. Yo me he ido a la pantalla de la Abucasis y, claro, los fármacos que estaba teniendo en la residencia no constan en Abucasis. Entonces, aquí hay un problema también, depende de dónde vaya a Cipriano, tendrá un tratamiento farmacológico u otro. Bueno, estas son las conclusiones que yo había visto tras ver el caso de Cipriano. Existe una dificultad de comunicación entre los distintos niveles asistenciales para realizar una correcta conciliación de tratamiento. A mí me hubiera gustado que durante la hospitalización de Cipriano hubiese intervenido y hablado con el farmacéutico del hospital o con el médico que lo esté llevando en planta, o poder tener acceso a la historia para poderles avisar o advertir qué fármacos estaba teniendo, qué fármacos no, qué tiene que probar y qué no. También existe dificultad de acceso a la atención especializada. En este caso, la unidad de salud mental, pero Cipriano, su caso es más largo y no lo quería comentar, pero con neurología y hematología también tenía que intervenir. Y veo que hay una necesidad para atender puentes entre el servicio de farmacia de hospital, sociosanitaria, atención primaria y oficina de farmacia, la comunitaria. Nosotros somos un conjunto de 5 servicios de farmacia distribuidas en 5 residencias a lo largo de la Comunidad Valenciana, que atendemos un total de aproximadamente unos 5.000 residentes distribuidos en 60 centros de distinto índole. Somos unos 65 profesionales, de los cuales 19 somos farmacéuticos que trabajamos duramente por y para el paciente, el residente. Seguimos una guía farmacoterapéutica sociosanitaria, tenemos una comisión de farmacia y distintas subcomisiones de farmacia a nivel provincial, hemos establecido distintos grupos de trabajo y también estamos desarrollando diversos programas de atención farmacéutica. Uno de los programas de atención farmacéutica será el último que indico, que me voy a centrar 2 minutos, que es la atención farmacéutica al residente válido o autónomo para la medicación. No todas las residencias son para personas mayores dependientes. También hay residentes que son bastante autónomos e independientes. Estos son mis chicos que vienen todas las semanas. Yo voy a una de mis residencias y les suministro la medicación, pero también les cito para explicarles algunos cambios o algunos problemas que ellos tienen, que he ido detectando, que el médico de la residencia me ha comentado, o enfermería, y hablo con ellos y hago a veces de interlocutor entre el médico del centro y el residente. Por lo tanto, se crea la necesidad de formar equipo con los distintos profesionales de la residencia,
pero también con la atención primaria, con las UFPs de los hospitales, porque muchos de estos residentes tienen medicación de hospital. Con la atención especializada también, para que no me pase como me ha pasado con Cipriano, por ejemplo. Y no me pasa. Oh, se me ha ido. Esto es spoiler. Y con las oficinas de farmacia. Al ordenador, vale. Vale, el DAFO. Las debilidades que tenemos en nuestro sistema es una dificultad, a veces nos encontramos con una dificultad del acceso a la historia clínica del residente en la propia residencia, aunque cada vez es menos y está esto casi superado. Existen múltiples historias clínicas para un mismo paciente, la historia clínica en los hospitales, la historia clínica en las residencias, que a veces divergen bastante. Existe una variabilidad entre distintos departamentos de salud, porque nuestras residencias están en toda la geografía de la Comunidad Valenciana. Y un problema que tenemos es que el servicio de farmacia está lejos de la residencia. Las principales amenazas que encuentro en nuestro sistema es que existen problemas en la transmisión de la historia clínica del residente. A veces observo duplicidad de acceso a los fármacos. El residente válido acude a la oficina de farmacia tras haber ido al especialista y le ha recetado un fármaco nuevo sin haber contado primero con nosotros. O yo le estoy dando otro fármaco similar y nadie sabe que yo le estoy dando un fármaco que está potenciando el fármaco nuevo que le acaban de prescribir el especialista, que sin conocer que ya lo estaba llevando o algo similar. Y con ello los problemas iatrogénicos. Las fortalezas principales que encontramos es nosotros ofrecemos una atención farmacéutica personalizada y continua y nos lo agradecen bastante, tanto los profesionales de las residencias como los propios residentes. La verdad es que es bastante... te enorgullece saber que te cuentan esto. Nosotros estamos bastante integrados en el equipo interdisciplinar del centro. Existe una mejoría en la calidad de prestación farmacéutica y encima supone una reducción de costes. Las oportunidades que tenemos y que debemos de aprovecharlas es conseguir una integración de los sistemas de información entre los distintos niveles asistenciales, una mayor presencia del farmacéutico en la residencia. Yo creo que el farmacéutico, en lugar de estar en el servicio de farmacia, debería estar trabajando en la residencia, que es ahí donde está el trabajo. Tener accesibilidad a los diversos niveles asistenciales y, lo que había dicho antes, una coordinación entre los distintos farmacéuticos, tanto hospital, sociosanitario, primaria y comunitaria. Todos estos muros que nos estamos encontrando los hemos construido nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de derribarlas si no queremos lamentarnos de forma continua y eterna. Muchas gracias. Era lo que quería comentar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, a través de la web de momento no ha llegado ninguna pregunta. No sé si algún asistente en la sala quiere hacer alguna pregunta o lanzar algún eslogan. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias a la mesa, ha sido muy interesante. Primero hacer a Sergio, espero que te actualicen no solamente los puentes, sino también el ordenador que tienes. Quería preguntaros, en tu caso, cómo va a cambiar la situación de dependencia del sociosanitario, preguntarte, por eso has contado lo que tienes ahora, preguntarte cómo te ves tú cuando se instaure este cambio, si crees que va a haber más relación, si crees que vas a tener acceso a la historia del paciente, ¿vale? Y un poco, para no abusar, para toda la mesa también, una reflexión. ¿Vosotros cómo estableceríais los puentes? Que los cuatro, creo que evidenciando las carencias que tiene el sistema de Comunidad Valenciana actualmente, ¿cómo estableceríais esos puentes? Gracias. Bueno, Raúl, los cambios a los que te refieres, yo creo que es una oportunidad. ¿No sé, se oye? Yo estoy totalmente convencido que las barreras que nos estamos encontrando se solventarán porque yo creo que se compartirán los sistemas de información y creo que estos problemas se minimizarán. También es una oportunidad para el farmacéutico de hospital, porque yo creo que
yo creo que abarcará más trabajo, más residencias y mayor atención. Yo creo que va a ser positivo el cambio. Bueno, con respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que, bueno, quería preguntarles a ellos también que dijeran más o menos el cambio principal o más fácil de conseguir ahora mismo de cara a poder mejorar la continuidad asistencial de nuestros pacientes, ya que creo que se ha quedado de manifiesto en la presentación que nos está fallando un poco lo que es el flujo de información y también un poco el poder acompañar correctamente a los pacientes a lo largo de toda su vida, desde la oficina de farmacia hasta el sociosanitario, ya que justo los extremos ahora mismo están un poco fuera de ese acceso a la información que comentaba Raúl. Entonces, para ello quería el simple aleteo de una mariposa puede cambiar muchas cosas. Entonces, cada uno de ellos, en su ámbito profesional actual, ¿cuál creen que es la medida más fácil de adoptar para poder mejorar un poquito? Yo creo que aquí el principal problema es la falta de comunicación. Es la comunicación, nosotros porque ahora tenemos las farmacéuticas de primaria cerca, pero hasta hace unos años nosotros no sabíamos ni quiénes eran. De hecho, eso por un lado lo que es de primaria. Y por otro lado, por ejemplo, yo no sé qué farmacéuticos del centro sociosanitario ni qué residencias pertenecen a mi departamento. Es decir, desconocimiento, pero por mi culpa, por no interesarme También decimos, sí, es que falta establecer un puente, pero yo tampoco me he movido para establecer un puente, ¿me entiendes? Falta la comunicación, hay que conocer a qué farmacéutico tienes en el eslabón siguiente de la cadena y no lo conocemos. Entonces, lo interesante sería, siempre establecer un programa. Habría que establecer un circuito que los incluyese a todos. Nos reuniésemos, estableciésemos un poco esta comunicación y cerrar cabos. Yo creo que desde la oficina de farmacia, al ser privados, va a ser muy difícil integrarse en el sistema. Es una cosa que yo no lo veo en pocos años. Y luego creo que falta comunicación y creo desde mi punto de vista que el paciente actualmente no está en el hospital. Creo que los farmacéuticos de hospital deberían ocupar otros campos donde se necesitan. Creo que la primaria es fundamental. Yo desde que empecé la residencia, creo que el primer año escuché lo de que iba a haber una especialidad que era combinada. Todavía 10 años después no sé qué ha pasado y no sé qué va a pasar, pero creo que la figura del farmacéutico hospitalario tras una residencia en atención primaria como nexo de unión es muy importante. Y creo que pueden hacer mucho trabajo para el sistema. Y no veo el trabajo ahora mismo en el hospital, sino lo veo fuera. Creo que el paciente, hay espacio para todos. En cuanto en mi caso, lo que os he comentado, soy algo raro. Porque Carmen decía que no sabía quién era la farmacéutica, yo soy yo misma. Entonces, en ese caso es más fácil. En mi departamento también hay muchas residencias, muchas privadas que no tienen servicio de farmacia, entonces la comunicación ahí es ya imposible. Y respecto a los pacientes míos que me pertenecen, son de oficina de farmacia, entonces la comunicación con la oficina de farmacia es lo que dice Alfonso, no sé yo si eso es, no hay soporte legal para que una empresa privada pueda acceder o, bueno, comunicarse, sí, Alfonso me llama, pero imaginaos que me llaman todas las farmacias del departamento, inviable, entonces es algo bastante complejo en cuanto a la comunicación con la oficina de farmacia, por lo menos. En nuestro caso, pues me sumo a lo que han dicho los compañeros. Sí que es
necesitamos pues integrarnos más con los distintos estamentos y distintos eslabones. Formas de mejorar, pues sobre todo yo por lo menos lo que he hecho de menos son los sistemas informáticos comunes, que no tengamos tantas plataformas diferentes para intentar contar lo mismo. Y luego también la falta de información. Vale, sí que sabemos, estamos siguiendo al residente, sabemos cuándo se ha ido al hospital, cuándo se ha ido al médico de atención primaria o la especializada, pero tenemos que darle una continuidad de ver qué es lo que ha pasado y cómo lo podemos adaptar a nuestra guía y hacer el seguimiento más a fondo. Creo que había otra pregunta. Andrés. Enhorabuena por la mesa, la verdad es que ha sido muy interesante. Y un poco darle la enhorabuena a Alfonso. Yo tengo bastante relación con profesionales de la oficina de farmacia y no todo el mundo piensa como tú. Y entonces hay que cambiar el chip. Yo creo que lamentablemente son intereses en principio diferentes. Con eso yo creo que el 90% de las oficinas de farmacia tienen un interés diferente y yo creo que vamos hacia tu modelo. O sea, es un modelo de integración, un modelo que, porque si no, va a morir y que muera la oficina de farmacia es malo para todos. Eso es así. Porque somos profesionales farmacéuticos y los médicos son bastante más corporativos, yo siempre lo he dicho. ¿Vale? Lo que pasa es que yo creo que hay que estructurarlo. Hay que estructurarlo y desligar quizás intereses personales de intereses del paciente. Yo creo que hay que ir hacia el interés del paciente. ¿Vale? Es un poco una observación que quería hacer, quizás reflexiva referente a ti. Al resto de la mesa igual. Enhorabuena por la presentación y por la posición. Y un poco quizás en la línea de Raúl. Yo creo que esta falta de integración entre interniveles, al final, porque nosotros lo vemos en el hospital, Carmen mismo lo ha visto, o sea, cuando pasa el paciente de un nivel a otro, hay errores. Cuando el paciente pasa de UCI a planta, hay errores. Cuando pasa de urgencias a planta, errores. De planta a UCI, errores. Y de UCI a planta otra vez, vuelven a haber errores. Y es por una falta de coordinación que es en el mismo centro. O sea, ¿cuántos errores habrán cuando un paciente lo siguen 4 farmacéuticos si esto no está estructurado de alguna forma? Y eso es así, y es cierto. O sea, el farmacéutico, lamentablemente, no podemos coger de la mano al paciente y ir por todos los niveles. Que yo en el hospital sí que lo intenté una vez, no sé si os acordáis, y teníamos un farmacéutico responsable del paciente. Pero eso se lo puede hacer en un entorno cerrado. Con lo cual yo creo que hay que ir a quizás una estructura común de seguimiento del paciente para evitar errores. No sé si qué pensáis, si es así o no. Te puedo contestar yo primero, Andrés. Gracias por tu comentario. Sinceramente, yo creo que tienes razón. Primero de todo, hay un modelo, hay mucho que regular. Yo veo ámbito, bueno, tengo colegas que sirven a residencias. Creo que en estas la farmacia solo quiere ganar dinero, las residencias no sé si quieren ganar dinero, pero no existe una guía. O sea, sacan recetas. A un hospital lo primero que vas hay una guía farmacoterapéutica en un hospital. No sé por qué todas las residencias no lo tienen. Y creo que la farmacia tenemos que profesionalizarnos y meternos más en el sistema totalmente, porque necesitamos de farmacias fuertes, con tecnología, sin errores, con otro cambio de chip para que el modelo cambie, y integradas sobre todo. Yo me acuerdo que estuve rotando en Holanda y es un modelo totalmente diferente al español. Aquí hay una cercanía brutal, pero bueno, en Holanda es un país pequeño donde existen pocas farmacias y donde hay muchos más habitantes por farmacias. Estos modelos, fui a Leiden, el modelo allí era que les tomaban muestras para farmacogenética, o sea que
la farmacia, la oficina estaba integrada en ciertos tratamientos y en recogida de muestras y sobre todo hiperconectada con el hospital. Ojalá este modelo se pudiese replicar aquí en España. Bueno, creo que no hay más preguntas o más intervenciones en la sala. Tampoco quiero ser responsable de el retraso. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar atentos también la gente que está conectada. Volveros a recordar la posibilidad de hacer una encuesta de satisfacción y os dejo con la siguiente mesa. Muchas gracias.